de nuestras conserveras de aquí en la isla de Lanzarote. Un reconocimiento con el que se hace justicia, reconociendo el trabajo de todas ustedes, esas mujeres, algunas que entraban siendo niñas, con condiciones laborales bastante duras y que supusieron también un pilar importante para la transformación social, industrial de esta isla de Lanzarote y especialmente de nuestro arrecife. Un trabajo que ha sido durante, desgraciadamente, décadas olvidado y que afortunadamente en este año les vamos a hacer un magnífico reconocimiento porque ustedes se lo merecen. Siento que estamos pagando una deuda atrasada. Siento que estamos haciendo justicia. Siento que estamos rescatando un elemento fundamental de nuestra historia que de manera inexplicable habíamos olvidado. Es cierto que el crecimiento vertiginoso en las últimas décadas ha hecho que el recuerdo de la pesca se haya ido desdibujando como tantos otros de nuestra memoria. Pero también es cierto que desgraciadamente existe una especie de maldición que hace que lo más rápido que se olvide sean las historias protagonizadas por las mujeres. Hoy con este acto pretendemos revertir ese olvido y pretendemos traer de nuevo a nuestra memoria colectiva el papel que jugaron las mujeres, nuestras mujeres, en la industria conservera de Lanzarote. Una industria en la cual el papel de la mujer fue trascendental hasta el punto de formar parte casi del paisaje urbano. Para quienes tienen años, como para recordar esa época, las horas de entrada y de salida de las conserveras quedaban señaladas por esas auténticas muchedumbres de mujeres con un uniforme azul, entrando o saliendo de la fábrica y recorriendo las calles de Arrecife. Para muchísimas de esas mujeres, el trabajo de la conservera suponía ese primer empleo con el que ayudar a la maltrecha economía familiar. Para otras, era el primer paso para comprar o simplemente para poder construir una vivienda e iniciar una nueva familia. Para otras, la única manera de sacar adelante a sus hijos. Para todas, casi la única ocupación disponible en un entorno urbano, a diferencia de la mujer rural, que siempre tuvo la oportunidad, cuando no la obligación, de atender las tierras y los animales. Era un trabajo duro. Era la oportunidad quizás única de contar con unos ingresos estables, pero era un trabajo duro. Y eran años duros, grises y duros. Años de pseudo-sindicalismo vertical en los que la razón estaba al lado de la fuerza de quienes más tenían. Años en los que la mujer era extremadamente vulnerable, mucho más que ahora, frente al acoso o al abuso. Años en los que su sueldo normalmente terminaba administrado por sus maridos o por sus padres. Recordar el extraordinario papel desempeñado por nuestras mujeres en la industria conservera no puede quedarse en un ejercicio nostálgico de un pasado desdibujado, y el retrato final debe contemplar también la extremada dureza en medio de la cual desarrollaban su trabajo. Y sí, como todavía hoy, después de esas jornadas extenuantes, llegaban a casa y comenzaban con sus otras labores, la del cuidado de los suyos, la de la atención a las que todavía hoy algunos llaman sus labores. Hoy con este acto queremos reconocer ese papel desempeñado por nuestras mujeres que permitió la existencia de una industria hoy desaparecida al tiempo que mejoraba la economía familiar. Para hacer justicia a ese recuerdo, quiero compartir con ustedes mi convencimiento de que somos quienes somos, gracias, entre otras, a esas mujeres. Para hacer justicia a ese recuerdo, quiero reivindicarme hoy como heredera de esas mujeres, de su lucha, de su entrega,
de su capacidad de trabajo. Hoy, cuando encontramos mujeres ocupando puestos directivos en empresas importantes o cuando la presencia de las mujeres se ha convertido en habitual en las instituciones públicas, tenemos que recordar siempre a esas mujeres, enfundadas en monos y batas azules, abriendo el camino que hoy hemos podido recorrer otras. Amigas y amigos, hoy reivindico esos recuerdos. Estamos pagando una deuda y el Cabildo ha querido hacerlo. Y estamos haciendo, sobre todo, justicia con nuestra propia historia, justicia con ustedes. Por esa razón quiero decirles que desde el principio de este mandato, quizás porque soy nieta, sobrina, amiga de muchas de esas mujeres, mis tías en Valterra, mis tías también en los campos, en Mancha Blanca, en San Bartolomé, venían para abajo y venían para abajo a las conserveras para sacar adelante a su familia. Y esa deuda la tenía el Cabildo, la deuda con su historia, la deuda con visibilizar a todas esas extraordinarias mujeres que en situaciones tremendamente difíciles y complejas pusieron lo mejor de sí, con amor, con esfuerzo, con trabajo. Mujeres olvidadas durante un tiempo. Pero a esas mujeres les digo que siempre han estado presentes en nuestro recuerdo, que son el legado vivo de la historia, que son el legado vivo de la lucha y de la lucha también por la igualdad. Así que el reconocimiento de la institución y del Cabildo debía hacerse patente, patente para que esto quede en el recuerdo para siempre. Aquella institución, aquel pueblo, aquella isla que no recuerda a su gente, tiene una deuda que necesariamente tiene que paliar. Llevo tiempo, mucho tiempo, y hoy soy extraordinariamente feliz, créanme. Son de esos actos en los que uno pone el alma, el corazón, el pensamiento. Actos en los que desde la política dice, valió la pena. Y valió la pena porque muchas de ustedes hoy pueden compartirlo con nosotras. He querido también tener un recuerdo de todas aquellas que no pueden estar porque bien nos dejaron, pero que estoy convencida que los familiares que están aquí presentes lo sentirán también como algo de ellas. Este es un evento y un acto que se ha hecho con mucha ilusión y que quiero compartir también el agradecimiento al consejero de Agricultura y Pesca, a la consejera de Derechos Sociales, a la consejera de Igualdad, a los técnicos de promoción económica y a todas esas personas que durante, créanme, 2 años llevan escuchándome con esta metraquila, como me dicen siempre, para hacerlo posible. No termina aquí el reconocimiento a ustedes. Hoy es un día importante, pero tendrán ustedes también una escultura para siempre que representará el trabajo de nuestras mujeres conserveras. Orgullosa, orgullosa me siento del trabajo que han hecho y orgullosa todavía más del camino que he podido recorrer juntas, porque sin ustedes no hubiera sido posible, en esa lucha y en esa capacidad de esfuerzo que han tenido toda la vida. Gracias, y el Cabildo está, por supuesto, con ustedes. Enhorabuena. Tuve 20 años. Desde chico de niño. Con mi padre en barco de vela, en Cabo Blanco, barquito de guía, o sea, que barquito de 8.000 kilos, 9.000 kilos. 9 meses en Cabo Blanco y 10. Teníamos que parar porque si no lo llenamos de piojo. Comiendo gofio, fideo y arroz. Pescado, ni más papa, ni más asado, ni cebolla, ni nada. El avance de la pesca en la isla
no se entiende si no comprendes lo difícil que es vivir en tierra. Lo contaba siempre mi abuelo, que fue, digamos, él y otro hermano fueron los que montaron aquí todo. A un lanzaroteño le das un martillo y una llave inglesa y te hace un barco. La pesca es realmente el motor de la modernización de la isla, en muchos aspectos, antes que el turismo. A veces hay una idea errónea de que a partir de los 60 empieza el turismo en España y también en la isla. Realmente en Lanzarote el turismo no empieza a ser relevante de verdad, a tener el verdadero protagonismo absoluto hasta los 80, antes la industria pesquera. Era la única isla canaria, antiguamente, que se dedicaba a ir al banco sahariano a pescar cherne y a pescar burro y a pescar no sé qué. Pescaban tanto que poco a poco se fue, según dicen, se iba desplazando, se iba quitando la pesca grande, que eran eso, las corvinas, se pescaba muchísima corvina. La sardina iba ocupando el caladero y así llegó luego a ser un caladero extraordinario, cada día más cerca además. Y ahí se da la circunstancia de que encima los barcos empiezan a crecer más, necesitan más hombres, y además empiezan a aparecer las factorías conserveras, las salazones y luego las conserveras. Y a quienes emplean principalmente son a mujeres, con lo cual la familia consigue 2 sueldos. De hecho, la mujer empieza a entrar de forma masiva en el mundo laboral en Lanzarote gracias a la factoría. Y de hecho, pues hay muchas mujeres que cuentan que empezaban a ganar, niñas todavía o muy jovencitas, más que sus padres, incluso, ¿no? Que aquello era otro mundo, que parecía... en cuanto llegaba el barco le ponían la máquina o los camiones para la conserva, se le ponía el gasoil, el agua, se le compraban los productos que tenía que llevarse, porque cuando terminaba la descarga el barco salía pitando otra vez al caladero a pescar. Y daba gusto verlo cómo funcionaba, que la gente sabía perfectamente lo que tenía que hacer y era muy bonito. Que llegó a ser uno de los grandes puertos sardinales, arrecifes del mundo. Que parece tonto porque todos son un pez muy chiquitín, pero quitando Vigo, Las Palmas y algún otro puerto éramos los más grandes en tonelaje de descarga que había en Europa. Ese gran apogeo de repente cayó en picado. Y sin embargo se estaba hundiendo el sector y nadie, me refiero a los políticos, nadie le echó... Se va viendo también conforme va creciendo que es un negocio próspero, pero claro, en esta isla depende de poder pescar en el banco canario sahariano, es decir, la costa cercana de África. Porque era para el banco sahariano, que era nuestro. Y ahí había pescado por un tubo. Porque eso lo descubrió los canarios, el banco ese. Porque antes ahí no se podía vivir, no había agua. Primero que fundaron eso fueron los canarios. Y el Sáhara era una provincia más de España. Y la gente, de hecho la gente de Canarias iba más al Sáhara que casi a la península. Era normal hacer visitas familiares o todo económicas. Había una fuerte relación económica con África. Pero claro, cuando se produce la descolonización, que es que hay un territorio que lo reclaman los saharauis, pero también lo reclaman los marroquíes y los mauritanos. Pues se terminó el negocio, se terminó porque Marruecos le habían dado las aguas del Sáhara y no podías hacer nada contra eso. Fuimos mejorando los barcos, fuimos mejorando todo lo que pudimos y poco a poco nos fue retirando a nosotros y poco a poco, cada vez que se marchaba un barco, entraba un marroquí. En medio de esa situación también emergió el turismo de masas, que claro, emergió con una fuerza enorme y mucho capital de los armadores de la pesca se fue directamente a la construcción de apartamentos. Y lo que podía haber sido una tragedia socioeconómica y financiera importante, porque se perdió mucho empleo, en realidad se vivió de una forma más o menos relativamente tranquila, porque el turismo cogió rápido, hizo toda la construcción, cogió rápidamente todos esos puestos de trabajo y la isla entró en otro ciclo económico, incluso más próspero todavía. Esta va a titularse esta ponencia La pesca, la primera gran palanca modernizadora de Lanzarote, a cargo de Mario Ferrer Peñate, que es doctor en Ciencias de la Información y licenciado en Historia del Arte y Periodismo. Ha publicado más de una veintena de artículos en congresos y revistas especializadas, así como varias obras, tanto de investigación como de divulgación, sobre distintos aspectos sobre la cultura y la historia contemporánea de Lanzarote y Fuerteventura. Buenas noches.
muchísimas gracias a todas y a todas por estar hoy aquí. Es la segunda vez en un par de meses que me llaman para hablar en este entorno emportonado de la historia de la pesca. Aparte de que hay elecciones, yo creo que esto también tiene que ver con algo interesante, y es que estamos empezando a darnos cuenta de que es urgente recordar todo ese legado histórico que tenemos relacionado con la pesca. Y hay que hacerlo además en Arrecife, que es una ciudad que lleva varias décadas un poco de capa caída, y no por casualidad relacionado con también el bajón que ha vivido el sector pesquero. Me propusieron, y pueden ir poniendo las fotos los compañeros, que hablara 10 minutos. Bueno, hace unos meses con la muestra de cine me pidieron que hablara sobre el entorno, el patrimonio histórico del entorno, me dieron 15 minutos. Hoy me han dado 10. Creo que la próxima subiré, enseñaré una sardina y bajaré, ya está. Pero bromas aparte, voy a intentar dar algunas pinceladas, porque se va a completar más con el papel de la mujer, sobre algunos aspectos del sector pesquero que a veces no se tienen en cuenta. Y sobre todo tiene que ver con una idea que he escuchado muchas veces, que dicen que, bueno, Lanzarote llegó el turismo y lo cambió todo. Esa frase no es que sea falsa, pero es un poco incompleta. Es decir, y es lo que quiero destacar un poco hoy, el primer movimiento de renovación, de modernización de la isla, viene muy marcado por la pesca, por el sector pesquero en sus múltiples facetas. En parte tenemos esa idea o hemos olvidado un poco esa parte más renovadora de la pesca, porque claro, el mito y el icono es el roncote, ¿no? El marinero de la isla que se pegaba meses, años en la costa africana en unas condiciones terribles, y que hacía una especie de epopeya marinera y conseguía sacar adelante la isla, ¿no? En este sentido, no quiero ser aguafiestas, pero me pasa a veces también con el tema del campesino, y a la campesina hay que reconocerle todos los méritos, pero a veces quizás lo idealizamos mucho, lo romantizamos mucho. Estos marineros, igual que los campesinos, desarrollaron epopeyas como la jeria o como la pesca en África, porque no les quedaba más remedio. Lanzarote, lo han escuchado ustedes seguro, exportaba cebolla, lentejas, pero el gran producto que exportaba la isla eran seres humanos. Éramos una auténtica fábrica de migración. Cada sequía traía consecuencias dramáticas y había que irse. Hasta que, en algún momento, y es un descubrimiento de carácter casi internacional, no solo de los canarios, pero somos los primeros que empezamos a explotar uno de los caladeros más ricos del planeta, que es el de la costa africana, la costa que quedaba aquí al lado, ¿no? Y empezaron a surgir barcos como estos, y la gente, o los campesinos, la gente de la isla se dio cuenta que por muy duro que fuera la pesca, como don Manuel contaba ahora que eran condiciones sociales terribles, la gente se iba meses. Yo he entrevistado a familiares de pescadores y los niños decían que alguien tocaba en casa, abrían, mamá, hay un señor aquí. El señor era el padre que llevaba 2 o 3 años en África pescando. Esas condiciones, aunque eran muy duras, aseguraban un sueldo. El campo no lo aseguraba. Algún año de sequía te dejaba sin sueldo. Y entonces la pesca, empleando términos del siglo XX, XXI, fue un sector muy innovador, muy pionero. Yo diría más bien que se buscaron la vida, usando los términos de aquella época. Y si hoy en día, siglo XXI, sabemos, desgraciadamente, que venir desde la cercana costa africana hasta aquí es muy peligroso, imagínense en el siglo XIX, a vela, sin GPS, sin nada. Y hay uno de los sectores que renovó. Por ejemplo, todo el tema de la carpintería de Ribera, que hace unos días se presentó un libro estupendo en la Sociedad Torrelavega. Pero no fue el único sector. Otro sector, ya del siglo XIX, que empezó a innovarse, fue el de las salinas, donde Lanzarote fue punta de lanza en un montón de innovaciones, y entre ellos, entre esos innovadores, quise traer también, tener un recuerdo para Víctor Fernández Gopar, el salinero, que aparte de salinero y de dar algunas novedades que se difundieron por Canarias y fuera Canarias, fue un gran poeta, un poeta además interesante porque cuenta lo que contaba el pueblo, que muchas veces no está en la literatura oficial de la isla, porque la gente, de hecho él fue analfabeto hasta bastante avanzada su vida, ¿no? Y Víctor Fernández Gopar, les recomiendo que lo lean, y me sirve para hablar de otra de las novedades que trajo la pesca desde el siglo XIX y más en el XX. Víctor Fernández Gopar, definiendo su realidad, decía: yo he sido jornalero toda mi vida, y hay días que no alcanzo ni la comida. Y otros visten de gala y buenos caballos, pero nunca sus manos se han visto callos. Casi siempre metiendo dinero en caja, manejando los frutos del que trabaja. La pesca consiguió romper un sistema clasista muy injusto, porque la riqueza en la isla estaba siempre marcada por la tenencia de la tierra.
Quien tenía tierra tenía capacidad para producir, cuando el 90 y pico % de la población no tenía tierra. Además, eran sobre todo grandes terratenientes, muchas veces absentistas, que vivían en Madrid, en Gran Canaria, en Tenerife, tenían aquí sus medianeros y simplemente recogían. Pero no era un sector innovador. Sin embargo, desde el 19, desde el 20, empieza a llegar primero la burguesía de Arrecife y luego la propia gente del sector pesquero, que se da cuenta que si invierte en más barcos, empieza a ganar dinero. Y eso rompe la sociedad clasista de Lanzarote. Y es algo que no se le reconoce a la pesca y fue una de las grandes novedades. Muchas familias empezaron a hacer fortunas, familias modestas, que desde luego con el sistema agrícola anterior hubiera sido imposible. Además, la pesca, aquí pueden ver, también trajo un montón de novedades tecnológicas. Hablamos antes de la carpintería de Ribera, de la Salina, pero sobre todo de los años 60, 50 en adelante, los barcos, todas las máquinas alrededor. Y luego tengan en cuenta una cosa muy importante, hablando de novedades tecnológicas, me acordé de esta fotografía, este es el famoso barco La Luz, que había aquí al lado. Hablando con Manuel Díaz Rijo, como ustedes conocen, el autor intelectual de la primera potabilizadora civil del mundo, que se instaló aquí, yo le decía, don Manuel, a usted le vino muy bien el turismo, sobre todo. Y él me decía, mira, me vino bien el turismo, pero sobre todo las fábricas. Porque acuérdense que era una planta dual, producía electricidad y agua. El agua venía muy bien para todas las fábricas de hielo, para los barcos, pero también, sobre todo, la energía eléctrica. Con el sistema anterior era imposible, ¿no? Les contaba un poco las novedades tecnológicas, sobre todo laborales, y hoy vamos a hablar un poco de ellas a través de la mujer. Yo quería simplemente decir que la mujer, la gran novedad fue que la mujer empezó a cobrar de la pesca, pero desde la conquista la mujer ha sido una pieza esencial de la economía familiar pesquera. Si no, creo que por ahí vimos las fotos de Javier Reyes, recuerden esa fotografía de las mujeres bajando por el Risco, las gracioseras, pero en realidad en todos los pueblos pequeños de la isla la mujer no paraba de trabajar. Lo que sucede es que ahora empieza a cobrar y eso cambia muchísimos aspectos también. Otras novedades de las aportaciones a esa modernización de la isla, que a veces no se le reconoce a la pesca, tiene que ver con Arrecife. Arrecife empieza a llenarse de gente del norte, de Aría, de Tinajo, del sur. ¿Por qué? Porque empieza a haber un sector económico potente. Y otra novedad no solo fue gente de la isla que venía para Arrecife, del resto de la isla para que Arrecife creciera, sino también empezó a suceder algo que no había sucedido antes. Y es que empezó a llegar gente de fuera de la isla en busca de trabajo en Lanzarote. Eso fue una novedad absoluta. Entre Fuerteventura, de Gran Canaria, Tenerife, pero también de Galicia, de Andalucía, mucho antes del turismo. Perdón, estaba muy rico el vermut, pero me ha secado un poco la garganta. Y finalizo casi también con otro apartado que no se ha reconocido mucho a la pesca, y es que la pesca fue también una de las grandes palancas del turismo insular. Algunos me preguntarán ¿por qué? Pues ya lo explicamos un poco y lo dicen mucha gente de la época, aunque no hay ningún estudio, como decían, muchas lagunas que todavía tenemos que rellenar, no hay ningún estudio serio del aspecto. Si hay algún dato que quiero que se quedan, que lo da el geógrafo Ezequiel Acosta, que decía que a principios de los años 80, más del 70% de la economía de la isla dependía directa o indirectamente de la pesca. No sé si lo dije ya, porque tengo aquí la chuleta, no la veo muy bien, voy para adelante y para atrás. La FAO reconoce, la FAO es el Departamento Alimenticio de Naciones Unidas, que por cada puesto en el mar hay 4 o 5 puestos en tierra. Si no solo los marineros, eran las redes, ferretería, suministro, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando todo eso empezó a decaer, hubo un capital que se invirtió fuertemente en Puerto del Carmen, en Costa Teguise, en las zonas turísticas. Hubo capital internacional, pero luego capital local. Ese capital local provenía mayoritariamente o en gran medida de la pesca. Entonces hubo ese trasvase que permitió también que durante mucho tiempo, en una temporada, luego vino una serie de crisis y se vendió mucho, pero gran parte de los apartamentos construidos en la isla proviniera de capital local. Y termino con una de las últimas cosas que a veces yo creo que no se nombra de la pesca. He nombrado algunas cosas que tienen que ver con la modernización, y es que la pesca siempre hablamos en la isla en pasado. Y tenemos que empezar a hablar en futuro. Rescatar la pesca y ponerla en valor no solo es una deuda histórica, no solo es una necesidad de presente para Arrecife, sino también es un compromiso para el futuro. Desde hace tiempo se habla mucho de economía azul. Hay un montón de ejemplos que estaría bien que empezáramos a tener en cuenta en la isla. Yo, para no irme muy lejos, estando en Portonao, siempre intento hablar algo de Portugal. Portugal es un país que yo conozco bastante porque estudié ahí un año de Erasmus, lo pasé fantástico, por cierto, y es un país que ha apostado mucho por la economía azul.
No solo me refiero a sectores energéticos, a la pesca, sino también a deportes náuticos, etc. Y aquí quiero abrir un paréntesis, porque a mí me cuesta mucho entender o comprender por qué no termina de arrancar determinados sectores tecnológicos relacionados con la pesca en la isla. Me refiero a la acuicultura o a la energía eólica ligada al mar. Tampoco entiendo cómo es posible que desde fuera nos pongan esos límites, nos digan dónde tenemos que poner esas cosas. Me parece que en el siglo XX, siglo XXI, se habla muy bien de centralismo en Madrid, pero de otras islas, una redonda y otra más picuda, se olvidan mucho de que el centralismo también tienen que practicarlo en las islas. Termino el paréntesis. Y finalizo con una pequeña sugerencia muy modesta, y es que se ha hablado mucho de hacer un museo del mar en la isla. Yo sugiero, o por lo menos como idea para que la tengan en cuenta, que se podría llamar museo, no del mar, sino museo de la mar. No solo por el toque femenino, quizás más poético, sino también porque toda la gente que yo he conocido, la gente de la mar, siempre habla de la mar en femenino. Así que nada, muchas gracias por escucharme, espero que les haya servido. Gracias, Mario. Y ahora toma la palabra Gloria Cabrera Socorro, que ella es directora de este proyecto, es licenciada en Filosofía, doctora en Antropología, docente de la Universidad de La Laguna y activista por los derechos humanos. Ha publicado además diversos ensayos antropológicos sobre poblaciones pesqueras. Su ponencia, Semblanzas, Memorias y Nostalgias, las mujeres trabajadoras en las industrias conserveras de Lanzarote. ¡Qué emoción! Muchas gracias y muy buenas noches. Esta noche estamos muy felices, la verdad. Desde mi punto de vista, la sociedad lanzaroteña de nuestros días está especialmente en deuda, aunque todavía en gran parte no sea consciente de ello, con las mujeres trabajadoras y particularmente con aquellas que desarrollaron actividades relacionadas con el sector pesquero, del que se nutrió la población de la isla durante gran parte de su historia, como han estado explicando perfectamente esta noche. Si puedes pasar la fotografía. Bueno, salía antes una señora de La Graciosa limpiando sardinas. Han sido ellas precisamente, hijas, hermanas, esposas y madres de pescadores en un gran porcentaje, trabajadoras y vendedoras del pescado, colaborando con sus familiares, pero incluso, sobre todo, de forma independiente, empleadas por cientos e incluso miles en las industrias conserveras que se desarrollaron en la isla, contribuyendo con sus dobles y hasta triples jornadas de trabajo, porque, como decía antes la presidenta, efectivamente recae sobre los hombres de las mujeres la mayor parte de todas las tareas domésticas, los cuidados, y que han contribuido por ello al despegue económico y a la riqueza que final y felizmente ha sucedido a siglos y siglos de sequía y de penurias por las estrictas condiciones históricas y medioambientales, prácticamente ignoradas hasta hoy por los libros de historia, por la bibliografía especializada. Solo en los últimos años, como estábamos diciendo, se empieza a reconocer la enorme valía, la gran trascendencia, la importancia que tuvo su aportación en todos los ámbitos para el florecimiento de la población de Canarias y de Lanzarote. Y es por eso precisamente, y gracias a iniciativas institucionales como esta que felizmente nos reúne esta noche, del Cabildo y de su presidencia, de que ha surgido la feliz idea, podemos estar ahora iniciando un proceso de investigación para reconstruir con fines museísticos y divulgativos toda la historia colectiva, toda esa memoria transmitida de forma oral por todo este importante colectivo y recopilar también así valiosísimo trabajo y bastantes documentos y fotografías que contribuyen un poco a recoger todo este patrimonio inmaterial y que estamos digitalizando para que pueda ser usado por todos en las plataformas digitales. Por eso queremos empezar agradeciendo a todas ellas, especialmente a todas las personas que han colaborado con nuestras investigaciones, con su precioso tiempo. A todas ellas, nuestro más profundo reconocimiento y sincera gratitud, puesto que sin su implicación directa y generosa jamás habríamos podido reconstruir de una forma tan preciosa esta parte de nuestra historia. Las palabras pronunciadas por ellas, la expresión de sus rostros, las manos,
la franqueza de su mirada y el mismo relato de fondo, corroborado por una y otra historia, y tanto por mujeres como por hombres, nos hace ser conscientes de que accedemos a la verdad a través de sus testimonios y de que aprendemos muchas cosas que nunca pudimos saber por no vividas ni contadas hasta ahora y que nos hacen, sin embargo, comprendernos algo mejor, nuestra propia historia y, por tanto, a nosotros mismos y nuestro carácter tan complejo. Fue gracias a todas esas narrativas, y aquí está, con 92 años, una de esas protagonistas, muchas gracias, doña Nieves, por estar aquí con nosotras, que pudimos saber de lo duro que fue y lo duro el esfuerzo que tuvieron que invertir, en ocasiones esfuerzos verdaderamente titánicos desde mi punto de vista, aquellas generaciones de hombres y mujeres que tuvieron que sacar al país adelante durante y después de las guerras, y del enorme valor, rayando incluso, pienso yo, el heroísmo del que hicieron gala todas aquellas humildes familias que siguieron yendo a pescar a la costa africana durante todos aquellos años, a pesar incluso de los duros conflictos y de las constantes amenazas a la integridad física que se cobró tantas víctimas tristes en su intento de ganarse el pan honradamente y traernos a nosotras de paso el pescado nuestro de cada día, que en paz descanse. Hombres que se embarcaron desde la infancia en barquillos y sardinales y atuneros, y mujeres que se despertaban hasta las 4 de la mañana para ir caminando desde muy lejos a la fábrica, a veces a la luz de candiles. Lo más duro, efectivamente, fueron los comienzos. Las familias eran grandes, como Dios mandaba, y como Franco alentaba, con premios para repoblar el país después de la guerra. 6, a menudo 8, incluso 10 o 12 hijos, algo inusitado completamente en estos días y que sin embargo fue tan común. Y todo ello a pesar del contexto de escasez generalizada, de racionamiento, de precariedad económica en plena posguerra, sin agua corriente, ni luz eléctrica, ni medios de transporte, ni de comunicación adecuados, ni siquiera educativos, y donde todas y todos, desde la más tierna infancia, tuvieron que arrimar el hombro e invertir gran cantidad de tiempo, particularmente las mujeres, por esa doble exigencia que se les pedía para poder sacar a su familia adelante y poder medianamente sobrevivir. Con el tiempo fue gracias precisamente al sector pesquero, como ha dicho el compañero, y gracias a la pesca en África y a la industrialización consecuente que se dio el verdadero motor para mejorar definitivamente la situación. Durante aquellas décadas que podríamos llamar prodigiosas, a partir de los años 70 y hasta los 80, porque fue el momento de verdad de despegarse la mayor parte de la población de esa precariedad total. Puerto Naos, como estaban diciendo, pasó de un pequeño enclave en un rincón remoto del Atlántico a ser el puerto con la flota sardinal más importante del país y uno de los sitios de desembarco también, uno de los puertos más grandes de un mundo de Europa. Fue el momento del boom turístico de Arrecife, como se ha dicho, cuando llegaron cientos y cientos de familias del sur de España, de la península de Málaga, de Cádiz y también de otras islas Canarias, de Tenerife, de Fuerteventura, precisamente para ofrecer la mano de obra para esa industria emergente, hasta 5 fábricas durante aquellos años. Sigue adelante. Una oferta de trabajo que miles de mujeres y de hombres aprovecharon, como estos de la Rocar que aparece en la fotografía, gentilmente cedida por don Alberto Morales, que también tengo el gusto de que se encuentre aquí esta noche, muchas gracias, y que se sumaron encantados a esos puestos de trabajo que les ofrecieron excelentes salarios comparados con los precarios ingresos que se obtenían habitualmente de los trabajos agropecuarios en los campos azotados por las pertinaces sequías y que se fueron a vivir cerca para tener más cerca los empleos. Particularmente beneficiadas socioeconómicamente de esos desarrollos fueron las mujeres trabajadoras, para quienes por primera vez, como se ha dicho, se abrió una oportunidad de independencia y de autonomía económica en base a su salario, en ocasiones mayores incluso que el de los familiares varones, por mor de las primas a la productividad que le daban solo a ellas, que eran el verdadero motor humano de las fábricas, como luego tendremos oportunidad de escuchar en un pequeño corto que continuará después de mi ponencia. Por otro lado, y a pesar de todo lo dicho, gracias a esos testimonios también pudimos comprobar que no todo fue coser y cantar en aquella época, aunque a menudo también se cantaba, según me han contado, para hacer el trabajo más ameno y más pasajero,
y que también hubo conflictos y muchas cosas que mejorar. Condiciones duras de trabajo, en ocasiones hasta infantil y no tan voluntario, escasas condiciones higiénicas en el entorno laboral y falta de equipamiento de protección completo, de pie todo el día, haciendo movimientos repetitivos y sobreesfuerzos, particularmente en las temporadas altas de la zafra sardinera, que se hacían muchas horas extras y que generaron estrés en más de una ocasión, así como problemas de salud y secuelas físicas y psicológicas. Ejemplos de esto son experiencias de momentos de baja autoestima y complejos experimentados y que me han contado muchas de ellas a causa del fuerte olor a pescado que quedaba impregnado en sus vestidos, bajo los uniformes, en sus cuerpos y que luego costaba mitigar y que impidió a más de una tomar el transporte colectivo, según me contaba, para no verse forzada y verse forzada a tener que andar varios kilómetros para regresar a su hogar por no ser capaz de sentir la vergüenza de las miradas de reprobación del resto de los usuarios. Entonces, esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hubo también sus momentos grises, ¿no? Tal vez por esto, por el estigma o por el fuerte machismo de una sociedad que no estaba acostumbrada al trabajo independiente, femenino, fuera del hogar, pero al parecer también hubo al comienzo cierta reticencia y resistencia de la población local para trabajar en la fábrica. Como lo explicara uno de nuestros informantes lanzaroteños que está aquí también esta noche, y que le agradezco mucho esa sinceridad, de forma muy expresiva, decía, familias pobres, pasando trabajos y necesidades, perdiendo la vista, haciendo rosetas a la luz de las velas hasta las 2 de la mañana, con el culo cuadrado, disculpen la expresión, de estar sentadas todo el rato por 50 pesetas a lo mejor la pieza, y que se sentían, sin embargo, superiores por no trabajar en la fábrica, sino en el hogar, de puertas adentro. ¿Vale? O como nos explicara también de forma elocuente otra de nuestras informantes inmigradas aquí también con nosotros hoy, y se lo agradezco muchísimo en el corazón, dice, a mí, madre de amigas mías, me decían que no quería que estuviese con las hijas en mi cara. Yo tenía amigas que no quería que la madre supiese que eran amigas de ellas, porque trabajaban en la fábrica, era como una marginación. Y después, poco a poco, todas empezaron a venir a la fábrica, hasta la de la madre que no quería que estuviese conmigo, la madre casi la mata cuando se enteró, pero trabajó un par de años buenos también, bastante. Todo fue hasta que vio el primer sobre. Ese no apesta, es verdad, es así. Eso le pasó a mi amiga. Me encanta este trabajo, es muy bonito recoger, porque vale los libros de historia, cifras, estadísticas, pero la narrativa, la intrahistoria, los detalles, los dolores, los complejos, las alegrías, todo esto es a través de esta investigación de primera mano. Y así les digo, pasa por favor, podría seguir hablando horas y horas, días enteros, incluso y hasta semanas, tratando multitud de historias y anécdotas parecidas de mujeres trabajadoras de las antiguas fábricas, sobre sus horarios, los ritmos de trabajo, todo lo que descubrieron, y del archimencionado sobrito marroncito, ¿cómo es sobrito, marroncito? El cariño, ¿no?, del salario que recibían a cambio de su trabajo y que mayoritariamente entregaban íntegro, sin abrirlo siquiera, a sus familias, poniendo de claramente su profunda humildad, también su gran valía y capacidad profesional, su perseverancia, su sentido de la responsabilidad. Lo que destacaríamos, y ya voy a acabar, lo que destacaríamos de todas ellas, después de haberlas conocido, precisamente, y muy por encima de todo lo mencionado hasta ahora, de la relevancia que tuvieron a nivel socioeconómico y que fue importantísima sin duda, es su enorme fortaleza moral y gran generosidad, su calidad humana, la imparable laboriosidad, incluso en plena jubilación, la mayoría de ellas, así como su grandísimo espíritu de sacrificio, muchas a cargo de familiares dependientes y enfermos, con el duro esfuerzo que ello implica a sus edades y que no dudan, sin embargo, en entregarse en cuerpo y alma a sus cuidados. Bellísimas y tiernas personas que se enamoran, que se emocionan, que enamoran cuando hablan y recuerdan aquellos duros años de su juventud con alegría, a pesar de todo, poniendo el foco generalmente en lo positivo, en el orgullo de haber formado parte de aquel prodigioso movimiento del resurgir económico de la isla y de su familia, y muchas incluso con enorme nostalgia y explícita lamentación
frente a todo lo perdido, toda nuestra preeminencia pesquera, toda nuestra idiosincrasia cultural, manifestando incluso que volverían a sus trabajos en la fábrica hoy de poder hacerlo, de satisfechas que se quedaron en el fondo de su alma, como no podría ser de mejor manera. Cariñosas y resilientes, resulta imposible no emocionarse también con ellas y quererlas desde el primer momento en que se las conoce, por haberse dado y habernos dado tanto, como doña Dolores de la Degollada, cuyo hijo está aquí, nieta, para también nuestra enorme alegría recibir su reconocimiento, de 100 años, la nieta del mentado salinero de Yaiza, y que reparte su preciosa alma a borbotones de corazón. Yo creo que sin duda merecen todas no solo un homenaje sencillo como este, sino un verdadero lugar flamante en nuestra historia, sobre pedestales dorados, de corazón, y creo hablar ahora sí en nombre de todos y de todas las personas que amamos a esta isla y a su gente. Muchísimas, muchísimas gracias por todo, su ejemplo luminoso tan grande, por todas las contribuciones, las importantes experiencias y enseñanzas que nos han proporcionado. Como reconoce la propia gente de nuestro pueblo, desgraciadamente va quedando poca gente así en las islas. Tendríamos que mimarlas mucho más todavía. Con ustedes rompieron el molde. Muchísimas gracias. Qué emocionante, gracias, Gloria, muchas gracias. Y ahora vamos a ver ese corto que nos decía Gloria, Relatos de trabajadoras en las conserveras. La gran mayoría éramos mujeres. Y era un trabajo donde las mujeres eran lo importante, la materia prima era la sardina y las mujeres, porque éramos las que hacíamos la labor. El hombre estaba más bien para la fuerza, aunque dos mujeres podían hacer el trabajo de un hombre nunca hacía el trabajo de una mujer porque no tenía la agilidad en las manos de las mujeres. Allí te exigían una rapidez que tú ibas cogiendo que no te la exigías según entrabas. A ti te daban tu tiempo pero luego como lo pagabas, la rapidez la pagabas, pues tú aprendías súper rápido. Empecé a trabajar con 14 años, no recuerdo bien quién me puso a trabajar, bueno, me imagino que serían mis padres, pero que no sé con quién habló. Yo sé que me vi allí me dieron el delantal, las botas, iba de modo de pañuelito, porque teníamos que llevar pañuelos, y la tijera, que era una tijera grande, que con los guantes, aún con los guantes, se nos quedó como un callito aquí en el dedo de utilizar mucho la tijera. Cuando empecé a trabajar en la fábrica, empecé con 14 años, hasta los 18 años en la fábrica, pues después me quité para casarnos. Yo no me independicé cuando me casé, seguí viviendo con mi madre, 5 años. Y a los 5 años tenía una casa hecha, desde los cimientos al final. Yo no cogí hipoteca para hacer mi casa. Luego para reformarla tuve que coger una. La gente sobrevivía con la fábrica porque se ganaba dinero. A los 12 años de salir de la fábrica volví otra vez, porque como tenía mis niños pequeños, pues no dejé de trabajar unos años. El ambiente era maravilloso, siempre lo digo, no me voy a cansar de decirlo. Trabajábamos muy duro y muchas horas, pero el ambiente era estupendo. Yo no he vuelto a trabajar en un sitio donde el ambiente sea de tanto compañerismo, de tan buen rollo, de amistades para toda la vida. Eso era estupendo. Yo lo único que recuerdo es que todo el mundo nos llevábamos bien, que nunca hubo ni mal rollo con nadie. Yo lo que recuerdo es bonito. En el primer año, cuando empecé, que cortaba las cabras, allí llegaban las sardinas con el hielo, y cuando estaba allí te subía el frío. Es que recuerdo un frío, pero tampoco lo recuerdo como cosa mala. Era otros tiempos. Entonces yo dije, yo quiero trabajar en la fábrica, y me dijo mi madre, no, a la fábrica no va usted. Mi madre no quiso nunca la fábrica. En aquel entonces trabajar en la fábrica era, hay que decirlo claro, era muy bajo. Mi madre decía que allí trabajan hombres. Entonces yo hablé con mi abuela, que mi abuela era más avanzada a la época que mi madre, y le dije a mi abuela, yo quiero trabajar en la fábrica. Dice mi abuela, pues vamos a pedir trabajo.
como mi madre no me firmó, porque había que firmar porque yo era menor de edad, me firmó mi abuela y yo me fui a trabajar a la fábrica sin permiso de mi madre. Me quedé en casa de mi madre y me fui a trabajar solita. Mi madre aquel día no me acompañó. Solita, salí a las 6:30 de la calle José Antonio, subí las 4 esquinas y me puse a trabajar. Pero vamos, que mi madre se arrepintió el primer mes. Porque cuando mi madre vio lo que yo ganaba, mi madre se le olvidó que trabajaba, no hombre, se le olvidó. Yo empecé a mantener la casa de mi madre, con 14 años. Era la que llevaba el sueldo grande, era yo. La gente comía, hacían sus casas, todo era el dinero de la fábrica. Cuando yo tenía que ir a Barterra al médico y pasaba por la calle de Ojeda, que ya estaban cerradas la fábrica y estaban envejeciéndose porque nadie las cuidaba, sentía una tristeza enorme. Si la fábrica hubiera seguido abierta, yo hubiera estado, hoy en día hubiera seguido en la fábrica. Si volviera a vivir y tuviera mejores oportunidades que las que tuve, creo que si hubiera una fábrica de Ojeda, no cogía las oportunidades, porque yo pasé allí los mejores años de mi vida. Llamamos otra vez a Gloria Cabrera, que va a moderar una mesa redonda, y también llamamos a quienes van a participar en ella, a doña María Ángela de la Cruz Gutiérrez, doña María del Pilar de la Cruz Gutiérrez y doña María Inmaculada Delgado Tejera. Nosotros empezamos su familia, ¿no? Empezó desde su madre. En Lloré Linares empezamos nosotros, con mi padre, mi hermano. Tú. Ella, yo en la Fersa. No, tú no empezaste en Lloré. No. Ah, ella sí, ella en Alferso primero. Yo no sabía ni que ella empezó en Alferso. Después en Lloré la encontró mi padre, mi hermano, ella, otra hermana y yo, en Lloré, los 5. Fíjese, era la historia, ¿no? La historia curiosa de cómo en su familia no era solo una persona, sino a veces toda la familia la que trabajaba en la fábrica. Empezó su madre, ¿no es cierto? Mi madre empezó en Alfersa. Eso, ella fue la primera que consiguió trabajo. Era Gravilla y después ya nosotros, ella se quedó en casa porque salimos las 3 chicas a trabajar y entonces ella se quedó en la casa y nos fuimos los 3, con mi padre y mi hermano. ¿Y usted recuerda cuando ella trabajaba y tenía niños pequeños? ¿Cómo era la historia? Nosotros, mi madre trabajaba en la Fersa, que era una fábrica de salazones donde era Garavilla y hoy es Opemol. Que a ver por qué no lo llamaron Centro Comercial Garavilla. Hombre, si tenemos aquí cosas preciosas Canarias y le ponen los nombres ingleses, yo no sé, hombre, Open Mode, sí, nosotros, bueno. Ella y yo íbamos a llevarle a la niña pequeña a mi madre para que le diera la teta allí en la fábrica. Esa era una historia fantástica, doña Aquilina, que para descanse. Adelina, eso. Y tenía niños de pecho y ustedes que tuvo 10 hijos y claro, la pobre tenía que trabajar para sacar tantos hijos adelante con mi padre y lo llevábamos a la niña para que le diera la de mamar allí. Sí. Y ella al principio se pasaba aquí la semana y luego tenía que ir nosotros vivíamos en Yaiza. Mi madre venía, la porchita, ella solita a trabajar porque se quedaba en una habitación de la fábrica con todas las mujeres. Y luego mi padre se quedaba en otro almacén con los hombres porque no lo dejaba el matrimonio junto allí. Y eran pobres y no podía cogerse un piso porque todos los otros vivíamos en Yaiza. Luego le dieron una casa en Barterra y los vinimos todos, que son las casas baratas que le decíamos antiguamente. Y entonces yo empecé a trabajar en los Bentancores. Con 13 años empecé en los Betancores, luego me pasé para Fersa, ahí estuve a la edad de 14 años y trabajando allí en salazones, y luego con 15 me fui a Lloré Linares, que estaba mi padre, y allí trabajamos toda la familia, hasta el día que me casé, en el 72, que nos casamos y formé mi familia, muy orgullosa de mi familia que tengo, gracias a Dios, y de unos padres buenísimos. Vivíamos, fíjate tú, en una casa de 3 habitaciones vivíamos 12 personas. Mis 9 conmigo, 9 hermanos, mis padres y mi abuela. Mi abuela toda la vida con nosotras, hasta que falleció. Y los primos que recogimos de Las Palmas. Y primos que traímos de Las Palmas también. Así que se quedaba, si éramos pocos, cada abuela nos varios, pero se quedaba hasta sobre la silla en el comedor. Cama pegable por todos lados, rodando. De noche, de día se recogía y de noche se tiraba.
Eso Así sí, es, me ¿verdad? llamaba mucho la atención. Pero que éramos muy felices. Si su madre podía ser jornalera y estar trabajando ahí en la fábrica, era gracias a que su abuela Cuidaba se de hacía mí. cargo Sí, de sí, todas claro, las claro, hijos, ¿no? éramos- Siempre éramos- hay éramos detrás de una tantos. gran mujer, otra gran mujer, ¿verdad? Sí, sí, es verdad. No teníamos nada, pero éramos muy felices todos. O sea, la comida no lo faltó nunca. No, pero que no era como hoy que tiene, hoy Ah, tiene de lujo. todo lujo. Ah. Antes no teníamos No, nada, pero las teníamos joyas que tengo hoy no las tenía. la comida no nos Hasta que faltaba. fuimos a trabajar y eso. Pero era uno más feliz. Muy feliz, muy feliz. Sí, A sí. ver, y ahora vamos a hablar contigo A ver, también, conmigo. Inmaculada del pueblo de Tinajo. De Tinajo. Tú estuviste 18 años trabajando en las conserveras. Sí, yo empecé en el año 75, con 15 años. Era una niña, pero era toda una mujer en aquellos años. Y nada, venía de Tinajo, tenía que levantarme a las 5 de la mañana, llegaba a casa, salía a las 5 de la mañana y llegaba a casa a las 9 de la noche. Sacar mi familia, mi padre, porque no, en aquel entonces no admitían mujeres, iban hombres y admitían mujeres. Y nada, empecé a trabajar y bien, a gusto, contenta. La primera experiencia que tenía de trabajar y como no venías del campo, no sabías, pues bien, ganas tu sueldo, tu sobre marroncito que te daban, contenta. Continuas trabajando, pues más ganabas. Y bien, y súper bien. Muy a gusto, muy... 18 Tengo años. buenos Tú estuviste- recuerdos. Llegaste a estar también, ¿no? De delegada sindical Sí. y recuerdas todo el proceso ese cuando Yo fui empezaron cuando la ya época, cuando la huelga, la crisis del sí, sector. embarazada, que estuve hasta los 9 meses, que mi niño me decía, Maya, quiero salir ya, que ya estoy cansada de sardinas. Y hasta los 9 meses, porque en aquel entonces yo no me acuerdo si te daban un mes y aprovechabas para tener, no cogerlo antes, sino después, coger el mes, no me acuerdo exactamente cómo era. Pero eso, después ya fue cuando la huelga, ya me metí en el comité de empresa, ya empezamos, ya llevaba X años, pues ya en aquellos años pues no tenía, si cogía excedencia, no tenía derecho a incorporar tu puesto de trabajo si faltaba, pues ya conseguimos, pues, si cogíamos la excedencia, incorporarnos al puesto de trabajo, pues ya pedí excedencia y me fui a trabajar a otro sitio porque ya quería, ¿sabes?, ya cambiar un poquito porque de salir de la rutina esa y coger otras cosas. Y la verdad que súper bien, volvería mañana otra vez, sí, lo que pasa es que ahora no tengo edad, pero volvería otra vez a la fábrica porque fue mi, como el otro que dice, mi maestro, mi trampolín para empezar la vida laboral, porque veníamos del campo, uno pues te encontrabas con mucha clase de peninsulares, de todos sitios, otras formas, otras cosas, y tú desde el campo que no salías asombrada y la verdad que súper bien. Pues mira, entonces su historia ha sido una historia, ¿no?, de éxito, porque en el fondo sí, la verdad que en aquella de una etapa tan súper, dura, de súper bien. repente ahora. Fue dura y al mismo tiempo fue bien. Fuimos porque felices trabajando allí, sí. la verdad trabajábamos, pero es eso que yo iba en la guagua y no me movía, porque me movía el olor a las sardinas, al pescado, trinca hasta que llegara a Tinajo. Sí. Trincar sin mover, sin poderte mover, estuve sacando el carnet y tuve que lo dejé porque digo, no, cuando yo ya no nos vamos a la huelga, ya un mes me lo saco y así lo hice. No iba porque me daba vergüenza, no podía moverme, no podía trincar así toda la clase, digo, que va. Yo no, ya cojo un mes y lo saco y así lo hice en un mes, me saqué el carnet. Y la verdad que bien. Por eso ese era un poco el título, no era tendencioso aquellos maravillosos años, sino porque mi conclusión, ¿no?, después de hablar con todos ustedes, que siempre recuerdan aquello con... Muy bonito. Sí, fue muy bonito. Muy bonito, la verdad que sí, lo pasamos bien. Yo lo digo, sí. Les quedó magua que se perdiera todo aquello. Hombre, claro. No sé por qué hundieron la flota. No, es que no sé porque me da hasta coraje. Con lo bien que vivíamos. Da rabia. Lo bien que vivíamos en la isla, que teníamos una riqueza. Yo creo que la isla más rica que había era esta, con la flota pesquera que teníamos. Los mandaron a hundir todos los barquitos. Sí. Es que había muchas factorías, Vivía muchas familias, de la fábrica. Aquí en Lanzarote vivíamos en la fábrica. De muchos sitios, Fuerteventura. Sí. Ustedes ahora que ven toda la economía centrada en el turismo, ¿qué les parece? ¿Ustedes le ven futuro a esto? Ahora no lo coge más remedio que vivir del turismo. Ahora no hay otra cosa. Pero antes... Poca cosa se planta también, hay mucha tierra por ahí abandonadita, mucha tierra, porque claro, si lloviera más, esta tierra es muy agradecida la que tenemos. Es que tú haces un hoyito y plantas una papa y te sale 20, lo que sea. Es que
Es que sí, pero claro. Ella no la planta. Ella no la planta. Yo me la como, yo me la como. Yo me la como. Ella tiene una finca de batata, pero ella tampoco las planta. Hasta que la planta, ¿visto? Pues muchas gracias. La verdad es que estaríamos horas y horas hablando, ¿no es cierto?, con ella. Y bueno, ahora vamos a tener oportunidad de seguirlo haciendo en privado, ya, así está todo público. Ya. Yo le agradezco muchísimo que hayan tenido la valentía de subirse aquí. Encantada de Dar la cara. conocerte. Sí, gracias a todos, ¿verdad? Encantada de conocerte. No me importa que una hora y hablando y contando las anécdotas de aquellos años, que fueron muy bonitas. Una sorpresa de última hora, porque Agustín Ginés Hernández Acosta, que está por aquí, quiere hacer leer un poema, un pequeño homenaje. Aquí, Agustín, aquí. Feliz Día de la Mujer, principalmente a mi mujer, que fue una mujer muy trabajadora. En las conserveras como tantas otras mujeres, hasta que se casó conmigo en el año 1972. Tranquilo. Y yo empecé a trabajar en el puerto y me dio 5 maravillosos hijos, que estoy bastante orgulloso de ellos. Tranquilo. Y yo estoy bastante orgulloso de mi mujer, así que estoy bastante contento con la mujer que el Creador me tenía reservada para mi feliz día 8 de marzo, Día Universal de la Mujer Trabajadora. Un saludo a todas las mujeres del mundo por ser un día especial para todas ellas. Un saludo para todas ellas de parte de Agustín Hernández Acosta. Chao, hasta siempre con la mano en el corazón. Un beso y un abrazo para todas ellas, y un beso y un abrazo especialmente para mi mujer que iba el 8 de marzo. Venga, dame, querida. Pues muchas gracias. Llamamos ya a María Dolores Fernández Marrero. Don Tomás, su hijo. Pase, don Tomás, a recoger el reconocimiento a María Dolores Fernández Marrero. Póngase en medio, ¿eh? Sí. En el centro, sí. Vale. Así. El reconocimiento de María Dolores Fernández. También llamamos, muchas gracias, a Teresa González Trujillo. Pues le hacemos el reconocimiento. También llamamos a Ángela de la Cruz Gutiérrez. Llamamos también a Pilar de la Cruz Gutiérrez. María de las Nieves Perdomo Perdomo. También llamamos a María de las Nieves Perdomo Perdomo. Gracias. María del Carmen Dorta García.
Ana María Megoya Rodríguez. Ana María Flor Bermúdez. Bueno, tenemos otra sorpresa que quiere hablar. Un segundito nada más. Esto se lo quiero dedicar a mi madre, que trabajó un montón de años en la fábrica también y está viéndonos de arriba. Ana María Flor Bermúdez. Blanca Rodríguez Reyes. A recogerlo. Llamamos también a Inmaculada Delgado Tejera. No sabemos, llamamos a Teresa Rodríguez, no sé si está. Bueno, la recoge y se la lleva, ¿no? Perfecto. Esperanza Medina. La foto de rigor. Yo también quiero dedicar este trofeo como la compañera a mi madre, que se llamaba Faustina Medina Hernández y también estuvo muchos años en la fábrica. María Magdalena Medina. A mi padre, Fernando Medina y Faustina, que también trabajó muchos años en Roca. Vale. Y terminamos con Sara Felipe Lemes. Bueno, pues nada, nuestro reconocimiento. Y ahora pedimos que suban todas para hacer esta foto de grupo. Un día tan bonito y tan especial, que por fin hemos hecho, como les decía, justicia, que muchísimas gracias por haber participado, por haber colaborado, que sé que no ha sido sencillo, pero que era absolutamente necesario. Necesitábamos que la sociedad insular en su conjunto, no solo Lanzarote, sino el resto de nuestro archipiélago, conociera el trabajo de estas mujeres valientes que hoy nos acompañan y, como decía, tener un recuerdo especial para aquellas que ya no están. Quiero decirles que en el día de hoy, le decía al consejero, gracias Gloria, a Gloria Cabrera Socorro, muchísimas gracias por el trabajo, porque una tiene la idea, uno tiene la ilusión de poder materializar un día tan bonito como hoy, de verdad que le hemos puesto el alma y el corazón, pero luego hay un equipo detrás que es la que lo hace posible, y ese trabajo, esa historia real de los pueblos de nuestra isla, de nuestro arrecife, lo has hecho posible, Gloria, con todas las entrevistas maravillosas, y esto tendrá un resultado que sin duda va a impulsar y va a apoyar el Cabildo de Lanzarote. Enhorabuena, y ahora nos vamos, eso lo de show cooking, yo decía que eso es muy moderno para nosotros, ahora nos vamos, que nos tienen una invitación también preparada para ustedes y su familia. Gracias, feliz. Gracias.